Hechos capítulo 24. Iglesia, si el Señor lo permite, vamos a terminar hoy este capítulo. Vamos a leer de los versículos, vamos a ver el día de hoy de los versículos 22 al 27. Entonces, como acostumbra hacernos, vamos a poner todos en pie y vamos a leer esos versículos al unísono. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Ok, gracias. Versículo 22. Vamos a empezar. A la cuenta de 3, 2, 3. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a tomar asiento. De pronto, por cuestión de algunas personas que nos visitan por primera vez, nosotros acostumbramos a estudiar toda la palabra y la estudiamos de una manera expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Creemos que esa es la forma más sana de estudiar la Biblia, porque nos libramos de hablar lo que queremos y hablamos lo que Dios dice. Ahora, el que esté listo para aprender de la palabra hoy, bueno, va a disponer su corazón para orar. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por traernos aquí, Señor, a todos con un solo propósito, Señor, y es de alabarte, de bendecir tu nombre, de conocerte más, Señor, de intimar más contigo. Señor, en esta mañana te rogamos, Señor, que me uses, Señor. Realmente soy un hombre débil, soy solo un vaso de barro, Señor, pero en tus manos, Señor, dispuesto a compartir y a hablar de las buenas nuevas de salvación. Ayúdame, Señor, a no hablar mis opiniones ni mis pensamientos, sino a hablar tu palabra, Señor. Ayúdame a ser fiel en trazarla. Y también oro, Señor, por cada una de las personas que han venido en esta mañana, que has puesto en su corazón el venir, el escuchar tu palabra, el aprender de ti, para que les hables a su corazón según tu necesidad, Señor, y prosperes tu palabra, Señor, en sus corazones, Señor, que dé fruto en sus corazones, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, y bueno, Señor, dejamos en tus manos este tiempo, en agradecimiento en Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, hace 8 días estuvimos viendo, ¿recuerdan el título de la enseñanza? Compareciendo ante el juez. Y hablábamos de que ¿quién estaba compareciendo ante un juez? Pablo, ¿cierto? Pablo tuvo que comparecer ante un juez, como si fuese un malhechor, como si fuese un homicida o un delincuente, no siéndolo, ¿sí? Y eso también me hace pensar de nuestro Señor Jesús, quien sufrió así de la misma manera, ¿no? Como si fuese un delincuente, siendo el justo, siendo Dios, siendo perfecto, sin haber cometido un solo pecado. Entonces, para recordar un poquitico lo que veíamos hace 8 días, Pablo fue enviado a un lugar que se llama el pretorio de Herodes. ¿Sí recuerdan? Ahora más o menos recuerdan que era un pretorio.
un tribunal, un juzgado, ¿cierto? Ahora, ¿por qué tuvo que ir allá Pablo, al pretorio de Herodes? Porque tenía acusaciones de parte de los judíos. Y estos judíos le hicieron 3 acusaciones, pero antes de hacer las acusaciones, primero lo insultaron. ¿Sí recuerdan? ¿Cuál fue el insulto? Lo que le dijeron por primera vez, lo primero que le dijeron, que era ¿recuerdan? Vamos a mirar, que era una plaga, ¿cierto? Y hablamos de que una plaga hace referencia a una peste, a una pestilencia, a una pandemia. Hablamos que si hubiese sido hoy ese día, le hubiera dicho COVID o Omicron o algo así. Le dice que era una plaga. Luego le dan otras 3 acusaciones contra Pablo. ¿Cuál es la primera? Que él es un promotor de sediciones, ¿sí? Es decir, una persona que reúne una cantidad de hombres y de mujeres y hace una revuelta y los organiza para que vayan en contra del Estado romano. Esa era la primera. La segunda, ¿cuál era? Cabecilla. Ese es el líder de una secta. Y de una secta de un lugar llamado Nazaret, de los nazarenos. Que si ustedes saben de Nazaret, ¿qué sale bueno? Recuerdan que eso le decían a nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Puede salir algo bueno en Nazaret? Y la tercera acusación es que, ¿cuál? ¿Recuerdan? Que intentó profanar el templo. Ahora, las 2 primeras eran contra Roma, eran contra el Estado romano, eran graves, porque si le podían comprobar a Pablo alguna de esas, el destino de Pablo era la cárcel o ser muerto. Y la última fue una acusación más religiosa, ¿no? En temas de la ley, como que profanó el templo, intentando entrar a un griego. Entonces en esas, recuerdan, los judíos contrataron a un hombre, un abogado llamado Tértulo. Los judíos dijeron, yo esta vez no voy a perder la oportunidad de atrapar a Pablo y darle muerte. Vamos a contratar un súper abogado, le vamos a pagar, y este abogado iba a la fija, por decirlo así, contra Félix, contra Pablo frente a Félix, y empezó a decirle a Félix que era un hombre que era excelentísimo, que era un excelente gobernador. ¿Qué más hablaba de Félix? Una cantidad de adulaciones con un propósito, y era de ganar el favor de Félix para que pudiese encarcelar o matar a Pablo. Ahora, todo eso era falso, porque si hablábamos hace 8 días que si algo era característico del gobierno de Félix, era que era un desorden. Estaba caracterizado por homicidios, estaba caracterizado por corrupción, estaba caracterizado por asaltos, robos, sediciones. Entonces, no era muy cierto lo que le decían a Félix, simplemente eran palabras de alabanza para ganar su favor. Luego Félix le da la oportunidad a Pablo de hablar, ¿cierto? ¿Y Pablo qué dice? Pablo empieza a decirle, oh excelentísimo Félix, tú que eres un excelente gobernador, clemente, piadoso, bondadoso. No, Pablo es muy íntegro, no es lógicamente como estos judíos que eran interesados, como el sumo sacerdote Ananías, que era un hombre cruel, malvado, corrupto, sino él en sus 5 sentidos dice, tú que has gobernado durante algún tiempo, habían pasado más o menos 5 años, con alegría, con gozo, presento mi defensa. Y él presentaba con gozo y con alegría su defensa porque él tenía la conciencia limpia. Él no tenía nada que esconder. Entonces él se presentó ante un juez, frente a unos acusadores, con una conciencia limpia y con tranquilidad. Y empieza a decir, primero Félix, yo fui a Jerusalén hace más o menos 12 días. Hace 7 días me atraparon. O sea, en realidad duré 5 días en Jerusalén, y yo llegué a Jerusalén y no estaba causando tumulto, no estaba causando ningún desorden, ninguna insurrección, ninguna revuelta. Además, solo eran 5 días que llevaba en Jerusalén. Es difícil yo podía hacer eso. Segundo, esa secta de nazarenos que ellos hablan y que me acusan, no es más que el cumplimiento de la profecía y de los profetas y de la ley
que tanto ellos judíos como yo compartimos. Abrigamos la misma esperanza, la de la resurrección de los muertos, de justos, de injustos, y de Dios como ese juez. Y tercero, yo cuando fui a Jerusalén, yo no fui a formar ningún desorden, no estaba metiendo ningún griego al templo, lo único que hice fue traer unas ofrendas de varios hermanos de Asia para los hermanos pobres en Jerusalén, y le pagué el costo de los votos nazareos a 4 hombres. Recuerdan que eso lo habíamos visto. Y finalmente dice Pablo, es más, los que me acusan de todas estas cosas ni están aquí. O sea, son judíos de Asia y ni siquiera están acá. ¿Dónde están ellos? A ver si me pueden probar algo de lo que me están acusando, ¿sí? Y Pablo dice, nada de lo que me están acusando me lo pueden probar, ¿sí? Qué chévere tener esa conciencia limpia, ¿no? Esa tranquilidad delante de Dios primeramente, pero también delante de los hombres, de que no nos pueden acusar de nada y que podemos mirar a todos a los ojos, ¿sí? Vamos a continuar entonces en el versículo 22 y vamos a ver el fallo del juez. ¿Cuál es el fallo del juez? Y de pronto recordando un poquitico lo que veíamos hace 8 días, decíamos que todos algún día vamos a comparecer ante un juez, ¿cierto? Un día todos vamos a comparecer, sea rico, sea pobre, sea de esta nacionalidad o de la otra, sea creyente o no sea creyente, ¿sí? Hay una frase que me llamó mucho la atención y es que un día los ateos van a dejar de ser ateos cuando mueran y comparezcan delante del juez. Y es verdad, un día, ellos ahorita no creen en Dios, pero un día van a creer en Él. Es lo que la palabra nos dice, lo veíamos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, como está escrito, que el hombre muera y después de esto, el juicio, inmediatamente el juicio. Y hablábamos de 2 tribunales, de 2 tribunales. Uno, ¿cuál eran? ¿Recuerdan? El tribunal de Cristo y el otro, el gran trono blanco. Entonces, en el tribunal de Cristo es para los creyentes. Nosotros vamos a comparecer delante del Rey en el tribunal de Cristo, no para ser condenados, porque la palabra dice, si alguno está, lo que vemos en Romanos capítulo 8, que siempre se me olvida cómo empieza, si alguno está en Cristo, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Y vamos a ahondar un poquitico más de eso hoy. Así que es para galardonar. Dice la palabra que vamos a dar cuenta de nuestros recursos, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestra vida, de lo que hicimos con nuestra vida delante de ese Dios. Gracias a Dios, dice la palabra, que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, aunque si bien somos salvos, dice ahí, no hablando de que vamos a perder la salvación, sino de que van a ser probadas cada una de nuestras obras. Pero hay otro juicio que es el gran trono blanco. Y en el juicio, en ese tribunal, el juicio del gran trono blanco, dice que es para condenación. Allá no se van a presentar los incrédulos a decir, no Señor, lo que pasa es que yo quería creer en ti, yo tuve la intención de ir a la iglesia, de hecho me invitaron, ¿sí? Pero lo que pasa es que ese día se me hizo tarde, Señor, pero yo quería ir. No, o sea, ya no va a haber oportunidad, ¿sí? Ese juicio es para condenación. Y hablábamos de que Jesús vino, la luz vino al mundo, pero los hombres despreciaron esa luz porque amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, y eso es la condenación. La condenación es que Jesús vino, se presentó, ofrece salvación, pero si el hombre lo rechaza, ya ha sido condenado, no tiene que hacer nada más. Así que si alguien quiere ser condenado, no tiene que hacer absolutamente nada, sino seguir su vida como la lleva hasta el día de hoy. Estos son, hablando un poco de comparecer, ¿no?, ante el juez. Y versículo 22, ahora sí vamos a entrar en materia. Dice allí, versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Entonces lo primero que nos dice aquí es que Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de ¿qué?
de este camino, ¿sí? No voy a ahondar mucho en este tema porque ya hemos hablado, pero el camino es un nombre que se le dio a los cristianos, ¿sí? A los cristianos se les llamaba, pues, cristianos, camino, los nazarenos, ¿no? Como lo decía Tértulo. Pero ¿por qué se le conoce como el camino? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora no dice un camino, uno de los caminos, sino el camino, el único camino. Porque hoy en día nos enseñan eso, ¿no? Que, no importa si usted cree en Alá, en Buda, en Krishna, en Jesús o en, no sé. Todos conducen a Dios. Lo importante es ser una persona buena. No, no es así. No es así en los términos de Dios. Si usted quiere ser una persona buena, séalo. Bien. Pero delante de Dios, eso no lo salva. No hay salvación para una persona porque sea buena. Es un único camino y es en Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora dice que Félix estaba bien informado acerca de este camino, ¿sí? Desde que más o menos, desde que estaba Poncio Pilato, que fue el gobernador cuando murió nuestro Señor Jesús, hasta este gobernador Félix habían pasado 30 años. O sea, el evangelio llevaba 30 años, no era algo nuevo. Y llevaba 5 años Félix siendo gobernador de Judea. Así que pues era para él, era algo conocido, familiar para él acerca del camino. Ahora para los gobernadores en Judea era importante conocer todos los asuntos de los judíos, porque ellos querían la paz de su provincia, y muchos se congraciaron con los judíos para mantener su paz. Uno de ellos fue Herodes, el grande. Recuerdan que dice la palabra en Hechos capítulo, si no estoy mal, es 11, que para congraciarse con los judíos mandó a decapitar a Santiago, el discípulo. Entonces ellos buscaban congraciarse siempre con su pueblo judío para poder gobernar mejor. Entonces conocía bastante acerca del camino. Dice aquí, ¿cuál fue el fallo del juez? Según el versículo 22. Entonces Félix, oye, estas cosas vienen informadas acerca del camino, les aplazo. Ese fue el fallo. Les voy a aplazar. Ni para un lado ni para el otro. Ni voy señores judíos, no voy a encarcelar a Pablo ni le voy a dar muerte. Y Pablo, no te voy a dejar libre. Así que aplaza. Ese es el fallo. Ni por un lado ni por el otro. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Félix toma esa decisión? Si él dice aquí que quería hablar con quién. Cuando descendiera el tribuno Licias, acabará de conocer vuestro asunto. O sea, la excusa de él fue: cuando venga Licias, voy a hablar con Licias, porque Licias estuvo en el alboroto, y voy a tomar una mejor decisión. Pero Licias ya le había escrito a Félix cuál era su concepto, ¿recuerdan? Allí en el capítulo 23, vamos a rápidamente recordarlo. Versículo 26, dice: Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones ¿de qué? De la ley de ellos. Pero, ¿qué? Ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ese era el concepto del tribuno. Yo no sé qué más quería escuchar Félix. Y difícilmente el tribuno podría cambiar su versión o agregarle otras cosas. Así que realmente la razón por la que Félix hace esto es porque es un juez injusto. ¿Sí? Si él hubiese sido un juez justo, él hubiese liberado a Pablo, porque no le podían comprobar absolutamente nada. ¿Sí? Absolutamente nada. Pero en este mundo los jueces son injustos. ¿Sí? Ahora también Félix es un juez injusto porque él quería plata. Más o menos lo relacionan en el último versículo 26 del capítulo 24. Miren lo que dice ahí:
Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Nada alejado de la realidad. Nada alejado de la realidad. ¿Sí? Hay jueces contados que son justos, ¿no? Hacen las cosas bien, pero muchos son movidos por influencias económicas, por influencias políticas, familiares. Así que Félix es un fiel representante de la justicia terrenal. De la justicia terrenal. Entonces Pablo decía, no, venga, pero esos judíos tienen plata. Ahora que yo les conté hace 8 días que Félix había mandado a matar a un sumo sacerdote, pero también había mandado a matar varios judíos y a saquearles sus casas, porque tenían plata. Entonces él estaba realmente el interés de Félix era el dinero. Y esperaba que, tanto por un lado los judíos, tengo a los judíos aquí en mi mano, porque no he soltado a Pablo, les puedo pedir plata, y tengo aquí a Pablo también en mi mano, porque no le he soltado, entonces me puede dar recursos económicos. No es más que pues un juez corrupto, así que no le bastaba a Félix ser un mal gobernador, sino también corrupto. Entonces, estas son algunas posibles razones por las cuales el fallo fue les aplazo el juicio final. Ahora, iglesia, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién fue el beneficiado acá en esta decisión? Pablo. Pablo fue beneficiado. Pablo fue beneficiado porque si a Pablo también, bueno, por un lado, si lo sueltan a Pablo, pues va a quedar otra vez con la amenaza latente ahí de los judíos queriendo matarle. Y por otro lado, pues no lo mandaron a la cárcel, ¿sí? Sino que Pablo se quedó en el pretorio de Herodes. O sea que de alguna otra manera la vida de Pablo y el ministerio de Pablo se estaba preservando, ¿sí? ¿Quién lo hizo? ¿Un juez? Exacto. No fue ni Lisias ni fue Félix, fue Dios, ¿sí? Y me encanta porque algo de lo que reflexionaban en lo que hemos leído esos últimos capítulos es que Dios siempre hace su voluntad, siempre la hace. Uno a veces se preocupa y dice, no, es que me está pasando esto, me está pasando lo otro, o en este caso el gobierno, y nos puede oprimir y atemorizar, pero Dios siempre hace su voluntad. La palabra final siempre es la de Dios, ¿sí? Él frustra, ¿qué hizo aquí Dios? Frustró los planes de los enemigos de Pablo. Dios frustra los planes de los enemigos y cumple su voluntad. Eso lo dice Salmos capítulo 33, versículos 10 y 12. Hoy precisamente lo leíamos en la mañana. Vamos allí a Salmos 33. Salmos 33, 10, versículos 10 y 12 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, ¿por qué? Por todas las generaciones. Y termina en versículo hermoso: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la persona cuyo Dios es Jehová, porque es el Dios que frustra las maquinaciones de sus enemigos y hace su voluntad. Siempre Dios va a hacer su voluntad, no se nos olvide de su iglesia. Al fin y al cabo, Dios siempre va a hacer su voluntad. Con los enemigos terrenales, pero también con los enemigos espirituales que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un enemigo espiritual. ¿Quién es? Satanás. Pero Dios también frustró ese plan de Satanás en contra de la humanidad, porque Satanás dice la palabra en Juan 10 que él vino a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Allí en Juan capítulo 10, vamos allí, y en este contexto, vamos a leer el contexto donde el Señor habla de este pasaje. Juan capítulo 10, desde el versículo 7.
Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy ¿qué? La puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Y el lobo qué? Arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Este es el contexto en el que habla de Satanás, del enemigo que viene a robar, a destruir y a matar. Y me encanta la escena que pone nuestro Señor Jesús, y es de Jesús es el buen pastor, ¿no? Hay unos que son falsos pastores y son nada más que asalariados. ¿Qué quiere decir asalariados? Que se ganan un salario, que simplemente están recibiendo un salario. Como le pagan su salario, cuando él ve venir al lobo, ¿qué hace? Huye. No le interesan las ovejas. No le interesan las ovejas. Por lo que viene el lobo, las arrebata, las dispersa y se va. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesús? Cuando viene el lobo, ¿él qué hace? Las cuida, las protege. Dice que da su vida por ellas. Ese es el buen pastor, iglesia. Y yo me ponía a analizar esto y ¿quién es el pastor de nuestra vida? ¿Cuál es la función de un pastor? Guiar, enseñar, dar ciertos pasos, no sé, ciertas instrucciones, cuida, vela. ¿Quién es el pastor de nuestra vida hoy? Amén, que así sea. Que no sea, porque muchas veces nuestra vida, ¿quién la dirige? No la dirige Dios, la dirige el mundo, la dirigen nuestros deseos. Y yo me ponía a pensar, y cuando usted se encuentre, no sé, en una mala situación, ¿qué le va a ofrecer el mundo? El mundo va a venir a usted y le va a decir, venga, yo lo cuido, yo doy mi vida por usted. Si usted es un bebedor de alcohol, usted va a una taberna y en esa taberna lo atienden y le ofrecen una copa, una cerveza, lo que sea, porque son asalariados, ¿cierto? Pero cuando usted esté solo, deprimido, vacío, desesperado, el que lo atendió en el bar va a venir a usted a rescatarlo y a levantarlo y a animarlo. No. ¿Por qué? Porque usted no le interesa a ese hombre de ese bar. Usted no le interesa. Él lo único que quiere es su plata. Es un asalariado. Es alguien que solo busca su beneficio, no el beneficio de los demás. Jesús es todo lo contrario. Jesús sí le importamos. Por eso, y nos ama, y por eso dio su vida por nosotros. Y cuando estemos mal en una situación difícil, donde no sabemos qué hacer, no vemos un panorama claro, sí le importamos, y Él sí va a estar allí para levantarnos. Dice que Él a la oveja que se descarría, deja las 99 y se va por esa oveja que se descarrió y la toma en sus brazos y la pone sobre sus hombros y la alza y la protege y la acaricia. El mundo no paga bien, iglesia. Lo que nos ofrece el mundo, no paga bien, de verdad. Póngase a pensar, usted vuélvase un borracho, séale infiel a su pareja, no sé qué tantos pecados que hay, sea un mentiroso, sea un tramposo, sea deshonesto. A ver cómo le paga el mundo a usted. Le paga mal.
¿sí? Y paradójicamente, iglesia, el mundo busca el mundo y no ven a ese buen pastor que sí le interesa, que sí está interesado por la gente, que sí les ama y que ha puesto su vida por ellos. Y Pablo pudo experimentar, iglesia, esta verdad. Jesús era su pastor, y cuando Pablo estaba en una situación difícil frente a unos judíos malvados, un sumo sacerdote malvado y un juez corrupto, Pablo vio y sintió ese pastor que le protegió, que le guió, que le guardó, porque el propósito, como hablábamos al principio, la voluntad de Dios siempre se cumple. ¿Y cuál era el propósito de Dios con Pablo? Que testificase en Roma. Y esa voluntad se iba a cumplir. Y se cumplió. Ese es nuestro pastor. ¿En manos de quién está hoy nuestra vida? ¿En manos de quién está hoy nuestra vida? Es una pregunta que nos hacemos hoy. Versículo 20, continuemos allí en Hechos 24, versículo 23. Dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna, ¿qué? Libertad, y no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Entonces, una confirmación de la protección de Dios sobre Pablo, de ese pastor con sus ovejas. Ahora, ¿qué dice que pasó con Pablo? Dice que mandó a un centurión ¿a qué? A que custodiase. O sea, Pablo estaba en custodia, no estaba en prisión. Hola. Bien. Entonces, la diferencia entre estar en custodia y estar en prisión, ¿sí? Pablo aquí estaba custodiado. Custodiado es como por decir en un CAI, si lo ponemos en nuestros términos, ¿sí? Estaba como en un CAI o estaba en un centro, creo que se llama centro transitorio de detención o bueno. Es como un lugar transitorio porque Pablo, o sea, en esos lugares solamente se llevan a las personas que han sido acusadas pero no se les han probado todavía los delitos, por lo tanto no han sido condenadas todavía. Entonces Pablo estaba en este lugar, que era un lugar muchísimo mejor que una cárcel, porque las cárceles, como hemos aprendido, eran lo que conocemos como esas mazmorras subterráneas, donde eran oscuras, húmedas, frías, poca ventilación, estaban con grilletes muchos de los presos, pero Pablo no, Pablo estaba custodiado y se le dieron libertades. Qué bendición ver al Señor obrar de esa manera, ¿no? Y se le dieron algunas libertades, y dentro de estas libertades, ¿cuáles estaban? Se le concediese alguna libertad y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él, ¿sí? Entonces Pablo estaba en ese pretorio de Herodes y podían venir hermanos y podían, la palabra servirle aquí es ministrarle, podían venir los hermanos, orar con él, compartirle la palabra, podían traerle comida, ¿sí? Flavio Josefo habla de que incluso tenía la posibilidad de tener baños, porque en esa situación ni siquiera se podía bañar, pero él tenía la opción de incluso tener acceso a ese tema. Así que era realmente una bendición, confirmando que Dios era su pastor. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Entonces aquí vemos que, bueno, Pablo estaba ahí custodiado, pasaron algunos días, ¿y qué pasó? ¿Quién vino? Félix, ¿con quién? Con Drusila, ¿no? Hay otro nombre para las nuevos bebés que están viniendo, no, mentiras. Drusila, dice la palabra allí que era la esposa de Félix y tenía una característica, era judía, ¿sí?
Posiblemente por esa razón era familiar para Félix el camino, ¿no? Y todo lo relacionado a los judíos y el Mesías, etc. Y nos dice allí la palabra que llamaron a Pablo, ¿cierto? Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Entonces, la primera parte que vimos es el fallo del juez. Esta segunda parte es la oportunidad de salvación de Félix. Félix tuvo una oportunidad de ser salvo, ¿sí? Y como todos, Dios nos da una oportunidad de ser salvos, ¿sí? A todo el mundo Dios le da una oportunidad para ser salvo. Y vamos a ver el caso de Félix. Entonces dice allí que oyó acerca de la fe en Jesucristo. Tremenda bendición. Oyó. La palabra en el original de oír es entender. Félix entendió el evangelio, entendió la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una cosa es entender y otra cosa es creer. Hay muchos que entienden el evangelio, pero pocos lo creen. A veces uno va y le pregunta a alguien acerca del evangelio de Jesús. Sí, yo sé que vino, yo sé que murió, yo sé que resucitó, sí, yo sé que Él perdona pecados porque Él es amor, no sé qué, pero viven una vida en sus deseos, en sus pasiones, una vida totalmente alejada de Dios y de su palabra, y uno dice, entonces, ¿qué pasó ahí? Si sabe el evangelio. Pues el tema no es saberlo, que todos se lo pueden saber y memorizar, es creerlo genuinamente. Y yo digo que algo de lo más triste que puede haber en el cristianismo hoy en día es que muchos entiendan el evangelio y crean ser salvos, pero no lo son. Mateo capítulo 7, versículo conocido, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para mí este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Pero Señor, si yo fui a la iglesia, si yo incluso me bauticé, Señor, si yo serví en medio de la congregación, yo canté en el coro. Y cuando esté delante de ese juez, ¿quién es usted? Yo no lo conozco. Condenado. Porque solamente los cristianos que son genuinos, verdaderos, dice la palabra acá, no son los que dicen con su boca Señor, Señor y Jesús murió y resucitó. No, son los que aparte de decirlo, hacen la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Vuestra santificación, que oremos en todo tiempo. Y hemos hablado mucho, de hecho tuvimos un tema acerca de hacer la voluntad de Dios. Así que vemos aquí a Félix como un ejemplo de esos creyentes, ¿no? O de esos hombres que entienden el evangelio, pero que en realidad no creen. ¿Qué quería Félix realmente? Ya lo vimos atrás. Quería dinero. Esa era su verdadera intención, dinero. De hecho hay muchas iglesias entre comillas que quieren es eso, ¿no? Dinero. Que quieren es dinero. Muy bien, versículo 25, vamos avanzando rápido. Hace 8 días me demoré como 1 hora y media, hoy me voy a demorar menos de la hora, porque avancé hace 8 días. Versículo 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, algo esta palabra es muy importante, iglesia, en el versículo 25. Pero, ¿qué estaba haciendo Pablo? Disertando, al disertar. Disertar. La palabra disertar es la palabra dialegomai en el original.
en griego, y hace referencia a razonar, a decir por completo, con exhortación, a disputar. Y algo que me llama mucho la atención de esta palabra, que lo veíamos también hace un tiempo, es que para una persona disertar, como lo dice el original con Pablo, es una persona que primero se ha hecho un análisis interno, ¿sí? La palabra disertar habla de atravesar. Yo primero me hago un análisis interno de mi vida, de mis convicciones, por qué creo en Dios, por qué vengo a la iglesia, por qué creo que Jesús es el Salvador, por qué creo que existe un juicio. Y yo me hago todas esas preguntas primero a mí y dejo que esas convicciones atraviesen mi corazón. Después de eso, yo comparto eso, lo disputo, lo converso, lo exhorto con otras personas. ¿Sí me hago entender el significado tan profundo de esta palabra? ¿Sí? Así que si nosotros no estamos compartiendo, si no estamos disertando de Jesús, de la fe en Jesús, es por una razón, o porque no nos hemos hecho ese autoanálisis interno primero en nuestra vida, de nuestras convicciones, o simplemente porque no hay convicciones. Pero una persona, un creyente debería estar en esa posición, ¿no? Bueno, voy a analizarme internamente mis convicciones. Seguro que si usted se propone hacer eso en su vida, va a serle más fácil predicar el evangelio mañana, ¿sí? Pero a veces uno va y quiere predicar el evangelio y ni siquiera sabe lo que está hablando, ni por qué lo dice, ni hay por eso habla la palabra de disertar, de un razonamiento, de razonar, de pensar, de ordenar lógicamente las cosas, ¿sí? Y eso es lo que hacía Pablo. Y eso tuvo un efecto en Félix. Vamos a seguir avanzando. Dice, pero al disertar Pablo, y menciona 3 cosas de las cuales Pablo está disertando. La primera es, la segunda, la tercera, del juicio venidero. Entonces lo primero que Pablo está disertando es acerca de la justicia. Pero antes de hablar acerca de vamos a invertir un poco el orden. Primero vamos a hablar del dominio propio, luego vamos a hablar de la justicia y luego del juicio. Bueno, del juicio venidero ya hemos hablado. La pregunta aquí es, ¿por qué Pablo habla del dominio propio? ¿Por qué no mencionó la corrupción? O la injusticia. Bueno, menciona la justicia. ¿O por qué no habló de la codicia? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué habla del dominio propio? Resulta que vamos a continuar aprendiendo de Félix. Félix se casó 3 veces. ¿Sí? El primer matrimonio que tuvo Félix fue con una mujer llamada Drusila. Pero dice Flavio Josefo que había otra Drusila, hija de Herodes Agripa I, hermana de Herodes Agripa II, y dice Flavio Josefo que Félix se le hinchó el corazón cuando vio la belleza de esa otra Drusila. Y esa otra Drusila era judía, como hemos aprendido, era judía, pero resulta que esa Drusila II era casada. Entonces, ¿qué hizo Félix en medio de su pasión y su desenfreno? Hizo que ella se divorciara de su esposo, que se llamaba Cis, que era un rey de un lugar, para que se casara con Félix. Ella era judía y para los judíos es claro que Dios aborrece el matrimonio, el divorcio, perdón. Dios aborrece el divorcio, ¿sí? Hay congregaciones que enseñan que, sí, usted se puede divorciar y volverse acá. No es lo que Dios quiere. Si hay cosas que Dios abomina, dentro de ellas está el divorcio. Así que ella traicionó su religión, traicionó su pasado, su esposo, su familia, y se fue con este hombre Félix. De la tercera esposa no se sabe mucho, pero de esta segunda Drusila dice que murió. Dice la historia, un volcán que erupcionó y murió. Pero al punto que voy, iglesia, es que Pablo por eso habló del dominio propio, porque Félix no tenía dominio propio, ¿sí? Y seguramente él
y más adelante lo vamos a ver, él se sintió aludido con la predicación de Pablo. Aquí Pablo utiliza el pecado de la falta de dominio propio, pero hay muchos más pecados, ¿no? Pero para hablar un poco acerca del dominio propio, el dominio propio es lo que la Biblia menciona también, la templanza, que es el último fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El dominio propio es la habilidad, obviamente, que primero viene de Dios, es la capacidad, es la restricción para uno decirle no a esos deseos carnales, a esos deseos pecaminosos que combaten en nuestro interior, dice la palabra en Santiago. Eso es el dominio propio. ¿Tenemos dominio propio, iglesia? Si hay dominio propio en nuestra vida, debemos darle la gloria a Dios, porque es un fruto del Espíritu. O sea, ¿eso proviene de quién? Del Espíritu de Dios, es de Dios. Y Dios dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si usted es un hombre o una mujer que se caracteriza por tener dominio propio, es por Dios, es por Dios. Pero ¿qué de aquellos que no tienen dominio propio? Pastor, lo que pasa es que llevo luchando con este pecado 10 años. Y sigo en lo mismo, y sigo pecando con lo mismo, y vuelvo y caigo en lo mismo. No sé, el pecado, póngale el nombre. Es preocupante esto, iglesia. Porque Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados, sino también para librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Sí ven la diferencia? Para que no seamos más esclavos del pecado, dice la palabra. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ¿qué? No sirvamos más al pecado. Versículo 12 del mismo capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que ¿qué? Que le obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 17 de este mismo capítulo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Al principio dice, aunque erais esclavos del pecado. Claro que vamos a seguir pecando en nuestra vida, iglesia, porque somos débiles, tenemos un cuerpo todavía que no ha sido redimido, pero Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos. Y si seguimos siendo esclavos de algún pecado en nuestra vida, iglesia, tenemos que apropiarnos más de la palabra. Él dice que ya nos debemos considerar muertos. Ya Jesús nos liberó de la esclavitud. Antes estábamos esclavos del pecado porque le obedecíamos a Él y no nos podíamos controlar, no teníamos dominio propio. Pero Jesús murió no solo para limpiarnos, sino también para libertarnos de la esclavitud del pecado. Yo puedo decirlo de primera mano, iglesia. Cada uno tiene su pasado, ¿no? Y yo hoy le puedo dar gracias a Dios porque anteriormente yo era esclavo del pecado. Yo era esclavo del pecado. Yo no me podía contener.
yo le daba rienda a mis deseos, a mis pasiones, que pagan mal, como lo veíamos. Y yo cuando llegué al Señor, le entregué al Señor esa lucha que tenía. Pero yo seguía luchando y seguía luchando. Y yo decía, Señor, yo nunca voy a poder dejar ese pecado que hay en mi vida. Es imposible. Y hoy le doy gracias a Dios porque me ha dado un fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. No digo que sea el hombre más controlado del mundo, pero ya no soy esclavo de ese pecado, que es el punto. Así que sí hay esperanza, iglesia, pero hay que, vamos a verlo ahorita más adelante, hacer ciertas cosas para generar en nosotros dominio propio. Pero hoy le alabo al Señor por eso, iglesia, y le agradezco porque cuando pensaba que era imposible, fue posible. Cuando pensaba que nunca llegaría ese día, llegó. Y hoy predico al Señor y le enseño también porque he visto ese obrar en mi vida. Así que, ¿qué hacer para el dominio? No tengo dominio propio, ¿qué hago entonces? Vamos a ver algunas cosas. Proverbios capítulo 25. Versículo 28. Dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un hombre que no tiene, una mujer que no tiene dominio propio, se le asemeja a una ciudad que no tiene murallas. En el Antiguo Testamento las murallas eran importantísimas, porque las murallas permitían que el enemigo no entrara y atacara la ciudad, tan fácil por lo menos, ¿sí? ¿Qué hacer para tener dominio propio, iglesia? Debemos levantar murallas en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo se levantan esas murallas contra el enemigo para que el enemigo no entre y haga daño en nuestro corazón y en nuestra vida? Las murallas, ¿cómo se levantan, iglesia? Con la palabra. Con la palabra. Si hay algo que el Señor ha hecho en nuestra vida, es por el estudio de la Biblia. Es por profundizar en ella, es por orar, es por congregarnos, es una serie de factores, iglesia. Pero hay que levantar esas murallas en nuestro corazón, o si no va a venir el enemigo en cualquier momento y fácilmente nos va a destruir nuestra vida. No hablando del alma, ¿no? El alma en los creyentes ya estamos seguros, pero sí en nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. Así que hay que levantar murallas, iglesia, a través de la palabra. El dominio propio, tener dominio propio trae muchos beneficios, porque nos libra de una conciencia culpable, nos libra de estar dándole rienda suelta a nuestras pasiones, pero también nos ayuda nos asegura de que estamos en la voluntad del Señor, viviendo y haciendo lo que Él quiere de nosotros. Así que de esto hablaba Pablo. ¿Cómo se pudo haber sentido Félix en su corazón, con su vida? Agreguémosle otra: Félix no solamente era un mal administrador, era corrupto, sino también tenía una vida moralmente desordenada, ¿sí? Pero Pablo también habla de algo importante, iglesia. Ya vimos del dominio propio. ¿Qué más habló? De la justicia. Ahora, de pronto este es un tema más conocido, más familiar para todos. Cuando habla de justicia, habla de rectitud, habla de la justicia de Dios, habla de la justificación del cristiano. Y yo escribí aquí para resumir un poco acerca de qué es la justificación, qué es la justicia del cristiano. Dice: en Cristo Dios ejecuta su justicia por el pecado, que es la muerte de Cristo. Y todo aquel que en Él cree, sus pecados han sido ya pagados en Cristo, y la justicia de Cristo es declarada en el pecador, ¿sí?
La justificación es uno de esos términos que a veces son como difíciles de digerir, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la justificación, de la redención, de la regeneración, y uno como que... uy. Ahora, cuando hablamos de justificación, iglesia, se habla de redención al tiempo. Y para ponerla en términos, tratar de ponerla en términos más sencillos, iglesia, el tema de la justificación primero proviene de que Dios es justo, ¿sí? Y si Dios es un juez justo, a diferencia de Félix, que es un juez injusto, si Dios es un juez justo y tiene al frente un pecador, un delincuente, alguien que ha cometido un delito, ¿cuál es el actuar de Dios en su justicia? Condenarlo. Si es pecador, si es un delincuente, Dios lo condena porque Él es justo. Y en ese orden de ideas, todos nosotros hemos pecado, ¿no? Así que delante de Dios, todos estamos condenados, porque Dios es justo. Pero iglesia, Dios no quiere que todos nos condenemos, porque Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Entonces Dios pensó en un plan, y el plan no precisamente es: no, voy a dejar de ser justo para que no tengan que ser condenados los hombres. No, Dios es justo y mantiene sus atributos siempre. El plan de Dios no fue pasar por alto su justicia. El plan de Dios fue: voy a enviar un tercero para que pague y sea condenado en favor del mundo. ¿Sí? A favor del mundo. Pero ese tercero que va a pagar a favor del mundo no puede ser otro delincuente, sino que tiene que ser justo. Porque un delincuente pagar por otro delincuente, no, los dos delincuentes merecen condenación. Pero si hay un justo, entonces ese justo puede cargar la injusticia de otro. Puede cargar la injusticia de otro, el pecado de otro. A eso es lo que llamamos redención. Cuando esa injusticia de nosotros, ese pecado de nosotros, se pasa hacia la persona justa de Cristo. Eso es redención. Y justificación es que la condición justa de Jesús pasa al pecador. De modo que ahora el pecador es justo en Jesús. Si más o menos lo entendimos, sé que es un poco difícil, pero esta fue la manera en que Dios hizo justicia. Esta fue la manera que Dios, la única manera en que puede haber justicia y que Dios puede hacer justicia en la humanidad. Fuera de Jesús hay condenación. En Jesús somos declarados justos y Cristo lleva todo nuestro pecado. Eso es lo que se refiere a justificación y a la justicia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, ya con ese contexto podemos de pronto entender un poco más. Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Ya entendemos más este versículo, ¿cierto? Romanos capítulo 3. Versículos 21 y 22. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, muchas conclusiones a las que podríamos llegar es: bueno, entonces si Jesús vino, fue ese tercero que recibió la condenación a nuestro favor para que se quitase la condenación de nosotros y nosotros recibiésemos su justicia. Bueno, entonces Jesús ya murió. Listo, bien, chévere, gracias Jesús. No.
hay una condición para que se haga efectivo ese intercambio, que es la fe, es creer en Jesús. Si usted no cree en Jesús, Jesús pudo haber hecho eso por usted, pero si usted no le cree, no le aplica. ¿Sí me están siguiendo? Es por la fe en nuestro Señor Jesús. Así que iniciamos hablando de que mucha gente dice, lo importante es ser una persona buena, es ser bueno. ¿Saben? La Biblia dice que no hay justo ni a uno, pero también que nuestras justicias, que nuestras obras buenas, que le ayuda a pasar a la viejita a la calle, que le doy plata al mendigo, todas esas obras, dice Isaías capítulo 6, que son trapos de inmundicia. ¿Por qué son trapos de inmundicia? Porque todo lo que hacemos está manchado de pecado. Por más bueno que hagamos las cosas, están manchadas de pecado. Y por eso Isaías dice que es un trapo de inmundicia nuestras justicias. ¿Saben qué es un trapo de inmundicia? Es lo que le ponían a las mujeres, lo que las mujeres se ponían en su tiempo de menstruación, en ese tiempo. Y eso es lo que la palabra dice. Esas son nuestras justicias. Delante de Dios no son suficientes porque son inmundas, están plagadas de pecado. Es como usted tratar de limpiar un cristal con ese trapo de inmundicia. ¿Lo puede limpiar? No, es imposible. Delante de Dios, nuestras obras nunca van a ser merecedoras de la salvación. Nunca van a ser merecedoras de la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Así es. Nosotros necesitamos no solamente un trapo limpio, sino necesitamos una vestidura limpia para poder ser salvos y estar delante de ese Dios en la eternidad. ¿Recuerdan la parábola de las bodas? Que en la parábola de las bodas dice que se coló uno que no estaba vestido de bodas y le dijo: sáquenme a ese hombre a las tinieblas, y allá será el lloro y el crujir de dientes, porque no estaba vestido de bodas para poder hacer parte de esa boda, de ese banquete. En Cristo Jesús, iglesia, Dios nos ha puesto un traje blanco, fino, dice, de lino finísimo, y no es nada más que la justicia de Jesús, que nos hace aceptos ante el Padre y para tener una eternidad con el Señor. Si usted intenta con sus obras ganar esa salvación, no es posible. Y si usted va a estar delante del juez compareciendo sin ese vestido de bodas, no lo van a dejar entrar y lo van a sacar. Y dice la palabra que esa es la condenación. Y finalmente volvamos allí a Hechos 24, ya para terminar. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ya vimos que era la justicia del dominio propio, ya vimos que era el dominio propio, y acerca del juicio venidero, de este ya hemos hablado, y ya incluso di una introducción, ¿no? De la resurrección de los muertos, justos e injustos, compareciendo ante el juez. Félix se puso feliz, se aterrorizó, es el original, se pegó un susto. Ahora, parte de eso también habla de la forma en que Pablo disertaba, de que hablaba, de cómo razonaba, organizaba, de lo que él primero había vivido y compartía. Entonces habla también de Pablo cómo compartía el evangelio, de su furor, de su pasión. Pero también se asustó porque él sabía que en esa resurrección de los muertos él estaba condenado, porque él no había sido un pecador, que no había tenido dominio propio, que no tenía la vestidura justa de Cristo y que se tenía que presentar delante de ese juez, y que en ese orden de ideas iba a ser condenado. Así que se espantó, se aterrorizó. Es la misma palabra que se usa cuando María Magdalena, María la madre de Jacobo y otras mujeres fueron al sepulcro, y cuando llegaron, que lo vieron vacío, vieron a dos ángeles
y dice ellas que se espantaron, se aterrorizaron. Imagínese usted ver un ángel o ver un ser así celestial. ¿Cómo reaccionaría usted? Con susto, con miedo. Así quedó Félix, asustado. Así quedó Félix, asustado de lo que venía. Pero mire qué pasa, mira la respuesta de Félix. Entonces a Félix se le dio la oportunidad de creer en el evangelio, se le presentó el evangelio y esta fue la respuesta: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Eso es como el que dice: ay, sí, yo voy a creer en Jesús, pero mañana sí, yo de pronto cuando tenga 50 años, que ya haya vivido mi vida, que ya haya gozado de los placeres del mundo, ahí sí me voy a comprometer con Dios, pero ahorita no estoy muy joven, mañana, después. ¿Se han escuchado ese tipo de personas? Bueno, aquí están representadas por Félix, ¿no? El problema es que no sabemos si va a haber un mañana. Mientras hay vida y esperanza. Por eso el autor dice, él no dice que el día de salvación es mañana o pasado mañana o en una hora o en 2 minutos, es ya, es hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad que Dios te está dando para que te acerques a Jesús, le pidas perdón, que Él pague tu pecado, que recibas su justicia, para que cuando comparezcas ante el juez no te digan eres condenado, sino antes te galardonen por tu buen trabajo y fidelidad con el Señor. Es hoy el día de salvación, iglesia. No seamos como ese Félix que quiere aplazar y posponer todo. Versículo 27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Este hombre Félix finalmente, ¿sabe qué? Lo echaron. Muy mal administrador. Entonces le sucedió el trono otro que se llamó Porcio Festo. Y dice después allí que, yo me salté un versículo. Perdónenme. Versículo 26. Y bueno, ya hablamos de esto, ¿no? Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Sí? Entonces finalmente ya hemos hablado, quería era dinero, y esto también habla un poco de el por qué él no creyó en Jesucristo. ¿Por qué Félix no creyó en Jesucristo? Dice la palabra que la luz vino al mundo y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. Entonces la razón por la que él no creyó era porque él quería seguir haciendo sus obras malas y quería seguir en la oscuridad, en las tinieblas. Por eso que habla de quería finalmente dinero. Por eso, ahora, por naturaleza pecaminosa todos hacemos obras malas, ¿no? Pero si tenemos la voluntad, la intención de pasar de esa oscuridad, de esas tinieblas a la luz, ese es el primer paso para la salvación y para alejarnos de la condenación. Ahora sí, el versículo 27, y con eso terminamos. Finalmente Pablo es apresado, finalmente Pablo es llevado a esa cárcel que hablamos al principio, esas mazmorras subterráneas. Pero vimos la fidelidad de Dios, porque ¿cuánto duró Pablo en el pretorio de Herodes? 2 años. 2 años en que lo podían servir, en que le podían ministrar, en que le podían dar comida, etcétera, mostrando de ese Dios fiel y bueno con sus ovejas, con sus hijos. Con esto terminamos el capítulo, iglesia. Y varias cosas vemos. Por un lado, en manos de quién está nuestra vida, en quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza. Si es en el mundo que nos paga súper mal, o si podemos ir a nuestro Señor Jesús, a quien le interesamos, quien nos ama y quien ha dado su vida por nosotros. ¿En quién está nuestra vida? Y lo otro que vemos también es, hoy es el día de salvación, hoy es el día, la oportunidad que Dios nos da. No seamos como un Félix que aplaza. Ya el Señor lo hizo por todo, iglesia. Nuestro trabajo es creer nomás. Es confesarle. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo.
Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo, pero Dios también es amor y hoy nos ofrece su amor en Cristo Jesús. Así que si no has aceptado a Jesús, te invito, voy a orar, y si tienes dudas también te puedes acercar a mí, a Jaime, al hermano Manuel, a Dubán, a los líderes para aclarar más dudas acerca de la justicia en Cristo Jesús. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Nos enseñaste muchas cosas, Señor, nos llevaste a través de Hechos 24, Señor, de lo cual pudimos extraer algunas verdades y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Oro, Señor, para que nos renueve nuestras fuerzas, Señor, los que hemos creído en ti, Señor, para que nos des ese dominio propio, Señor, para que no estemos más esclavos al pecado, Señor. Y también oro, Padre, porque podamos poner siempre nuestra vida en ti, confiar en ti, que tú tienes la última palabra, que siempre cumples tu voluntad, que frustras el plan de nuestro enemigo, porque tú nos amas, porque tú te interesas por nosotros, porque somos tus ovejas, Señor. Pero también oro, Padre, por aquellos que están todavía en sus pecados, aquellos que no han tomado esa decisión, que todavía aman sus obras malas. Y Padre, oro para que en su corazón, Señor, haya ese deseo de pasar de esas tinieblas a la luz, que vean, Señor, que tú ya lo diste todo, que tú fuiste ese cordero, ese intermediador para que pudiésemos ser libres de todo pecado y recibiésemos esa justicia de Jesús, y de esa manera presentarnos un día delante tuyo como juez, ya limpios de todo pecado, sin condenación, con galardones. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por el amor demostrado en Cristo Jesús. Y bueno, Señor, que tu palabra pueda correr en los corazones de todos los que hemos estado aquí en esta mañana, y que podamos siempre confiar que siempre se hace tu voluntad, Señor, que tú eres bueno y tu voluntad agradable y perfecta. Todo esto lo oramos en Cristo Jesús. Amén.